semana se cumplen 100 días desde que asumió Joe Biden la presidencia de Estados Unidos, un periodo en el que ha tenido que enfrentar una dura pandemia, la crisis económica, la crisis racial, la migratoria, la de las armas. ¿Cuáles han sido sus aciertos, los errores y también las polémicas de este mandatario? Bueno, se lo vamos a preguntar a Guido Larsson, quien es director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar en Mundo Plus, Guido. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, como decía la pregunta, tenemos aciertos, tenemos errores, tenemos polémicas. Queremos comenzar por lo primero. ¿Cuáles han sido las principales virtudes? ¿Dónde han visto los puntos fuertes de Joe Biden en estos primeros 100 días, que es una primera medición que se hace en Estados Unidos? Es interesante la pregunta porque los principios políticos dependen mucho de los contextos que está viviendo en el país. Donald Trump, por ejemplo, salió electo por tener protagonismo, por aparentemente decir la verdad sin ningún tipo de filtro, por muchas veces exagerar y por tener una suerte de aura en torno a su propia figura carismática. Joe Biden es completamente distinto, pero curiosamente esa suerte de plano secundario en el cual él se ha encontrado en los primeros 100 días, esa calma, esa casi somnolencia con la cual él ha llevado el mandato del gobierno, aparentemente le ha servido, le ha funcionado, porque 53% de los estadounidenses está conforme con el gobierno que ha tenido hasta este momento. Es obviamente una persona muy distinta de Donald Trump, tiene otro tipo de cualidades, es una persona aparentemente mucho más ejecutiva de lo que uno pensaba, su plan era muy ambicioso y creo yo que con cierto tipo de reparo lo ha llevado adelante hasta el momento. ¿Cómo te ha parecido el manejo de la pandemia, que era quizás la gran asignatura, el gran desafío que iba a tener Biden en estos primeros meses, considerando que Estados Unidos es el país del mundo con mayor cantidad de casos y también de fallecidos? ¿Te ha parecido a ti que lo ha intentado paliar o controlar de buena manera? Han bajado los casos, pero todavía sigue siendo Estados Unidos uno de los epicentros mundiales. Sí, una de las cosas más importantes que ha hecho el presidente Biden es tratar de unificar al país en torno al combate al COVID desde una perspectiva común. Una de las cosas llamativas que ocurría durante el gobierno de Donald Trump es que estados inclinados hacia el lado republicano tendían a seguir protocolos que a veces eran distintos de aquellos que proponía el gobierno federal. Biden ha unificado ese plan, ha negociado con gobernadores republicanos, ha tratado de encontrar un mecanismo de comunicación más eficiente, le ha entregado además la voz y el protagonismo a los expertos en el ámbito de la ciencia médica, algo que era muy extraño en el caso de Donald Trump porque lo veíamos a él dando entrevistas, dando declaraciones, citando a prensa. En cambio, Biden ha tomado un rol más secundario y le ha dado el protagonismo entonces a los científicos y quienes saben. En ese sentido, era ambicioso el plan de tratar de vacunar a 100 millones de personas en los primeros 100 días. Él ahora está diciendo que quiere vacunar a 250 millones de personas antes de julio. Y si bien es difícil ese objetivo, creo yo que la tasa de vacunación, la cantidad de personas que actualmente se encuentran vacunadas y además el declive en las tasas de contagio son un éxito, me parece, rotundo para el presidente Biden. Guido, hay tres temas que para mí ya son prácticamente sistémicos en Estados Unidos y que en estos primeros 100 días lo está viviendo Biden con bastante complicación. Uno es la crisis migratoria, otra es la crisis racial y una tercera es la crisis por las armas. En la migratoria han llegado muchos migrantes en la frontera, quizás también todos estos consolidados por lo que fue el mensaje en la previa de Biden, que él dijo que iba a dar la nacionalidad a las personas que estaban indocumentadas en Estados Unidos, cerca de 11 millones. Hemos visto más de 150 tiroteos masivos tan solo en este año 2021 y hemos visto cómo se han repetido casos de brutalidad policial contra los afroamericanos. ¿Tú crees que Biden tiene el control, la forma para poder hacer frente a estas problemáticas tan grandes que ha vivido durante décadas ese país? Bueno, las problemáticas a las que se aluden son transversales, son sistémicas y forman parte de la estructura de Estados Unidos. Una sola figura, sea este el presidente o sea este cualquier otra autoridad,
no tiene por sí solo la capacidad de enfrentar aquellos problemas, sino que requiere colaboración por parte del Congreso y por parte de todas las instituciones que tiene el país. En este sentido, me parece importante recalcar que la visión que existe en Estados Unidos respecto, por ejemplo, a la tenencia de armas, es absolutamente dicotómica. Tenemos una parte de la población más inclinada hacia el lado liberal, más de izquierda por ende, y más asociado al Partido Demócrata, que es tendiente a intentar regular la tenencia de armas y particularmente prohibir cierto tipo de armas de alto calibre. Hay otros en sentido contrario, algunos miembros del Partido Republicano, pero también la Asociación Nacional del Rifle, una de las asociaciones de lobby más poderosas que tiene Estados Unidos, que concibe no solamente que la tenencia de armas es un derecho, sino que además las armas forman parte, por así decir, del ecosistema cultural de los Estados Unidos. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de más o menos armas, es de lo que el arma simboliza para multiplicidad de norteamericanos. En consecuencia, la batalla no es solamente legal, la batalla no es solamente en el ámbito de la opinión pública o en el ámbito mediático, la batalla es también cultural, y es ahí donde realmente el asunto se torna complejo, porque tenemos parte de la sociedad que no está dispuesto a entregar sus armas por cuestiones que van más allá de la libertad, sino que tienen que ver más bien con su propia identidad, y porque tenemos políticos que entienden de que hacer guiños a esa libertad o a esa tenencia le catapulta beneficios de orden político. Claro. Entonces tenemos ese lado ese problema por el lado de las armas. Y desde el punto de vista racial, bueno, el tema racial se ha venido discutiendo en los Estados Unidos desde el comienzo del siglo XX, obviamente tuvo un pic a comienzos de los 60, y lo que hemos observado en los últimos años es simplemente la evolución, y uno podría decir la aceleración, de un intento pleno, responsable y sistemático por enfrentar legal, judicial, incluso constitucionalmente, el tema del racismo. Todavía creo que hay mucho residuo, todavía hay abuso policial, eso también va a ser difícil de determinar, pero creo que el acto simbólico, por ejemplo, de que Derek Chauvin, que mata finalmente a George Floyd, haya sido declarado culpable, es un hito a partir del cual la agenda antirracista va a comenzar a avanzar con cierto grado de apoyo, me parece a mí, tanto en la Cámara como en el Senado. Y finalmente, para no extenderme tanto, el tema migratorio, si uno lo va a las encuestas, es el único tema de la familia de temas que finalmente están evaluando los estadounidenses, donde le entregan una puntuación negativa a Biden. Por lo tanto, conciben de que esta flexibilidad con la que Biden ha enfrentado al tema migratorio es al menos socialmente condenable. Claro, es importante lo que tú dices, de cómo estos temas también son rodeados por distintas fuerzas, distintos intereses, porque Biden tiene una oportunidad única, que tiene la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En el Senado hay un empate, pero dirimía la vicepresidenta, ¿cierto? Kamala Harris ante cualquier empate. Es decir, tiene una posibilidad política dentro del Congreso, pero claro, hay muchos de estos temas que también son abordados por diferentes fuerzas. Y lo último que te quería consultar, Guido, es por el tema internacional. Ya hemos visto varios guiños que ha hecho Joe Biden. Él dijo, yo voy a llegar para que la diplomacia vuelva a Estados Unidos para situarnos nuevamente en el mundo, haciendo alusión de que Donald Trump se salió de varios tratados, organismos internacionales. Ya lo ha hecho, por ejemplo, con el Acuerdo de París, ya lo ha hecho con la OMS, ha hecho este guiño de salirse de la guerra de Afganistán. Esta semana también reconoció el genocidio armenio. ¿Cómo ves tú cuál va a ser la evolución de la política exterior de Joe Biden en los próximos años? ¿Dónde crees que él se va a enfocar? ¿En su territorio, en América, considerando el tema migratorio, en Europa, donde también se perdieron algunos lazos durante la era Trump, Corea del Norte, China, Rusia? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es cierto que hay una diferencia en el ámbito de los principios. Donald Trump era poco proclive a aceptar los mecanismos multilaterales que le presentaba el sistema internacional. En ese sentido, creo yo que Biden es más dialogante y más adepto eventualmente a encontrar esos mecanismos de multilateralismo. Sin embargo, me parece que hay ciertos puntos en los cuales las diferencias no son tan sustantivas con Trump como uno podría pensar. Tanto Trump como Biden conciben que Rusia y China son adversarios de los Estados Unidos y proponen un problema desde el punto de vista de los equilibrios de poder a nivel internacional. Sin embargo, la diferencia radica, a mi modo de ver, en que los mecanismos o los medios para enfrentar a estos adversarios van a ser distintos y están siendo distintos. Si uno va a China, por ejemplo, uno observa de que Donald Trump rápidamente tomó medidas altamente coactivas, en alguna medida incluso anuló el diálogo y se sometieron a una suerte de guerra comercial casi durante los 4 años de la presidencia. Claro.
Biden me parece que es más sofisticado diplomáticamente hablando y por lo tanto tiene mecanismos de más largo alcance para hacer frente a quienes Estados Unidos concibe como adversarios. En este sentido, hay algunas medidas coactivas, es completamente cierto, pero también hay canales informales de comunicación y también hay instancias, me parece a mí, de negociación. Sin duda, lo que mencionas tú es muy importante, esta idea de retomar el Acuerdo de París, generar una cumbre de cambio climático y tomar el tema de la agenda del cambio climático con el liderazgo que muchos países le estaba exigiendo a Estados Unidos y que finalmente no estaba tomando. Y creo yo que eso también es un acierto. Está por ver, obviamente, van a ser los resultados definitivos de la salida de Afganistán de manera muy sintética, a mi modo de ver. Creo que eso va a provocar un vacío de poder que va a significar que Afganistán no retome equilibrio y que pueda enfrentarse a años oscuros. Claro. Y por otro lado también se encuentra el tema de Irán, que es muy importante y que se encuentra hoy día negociando, presuntamente para reincorporarse al acuerdo que ya había formado Barack Obama el año 2009. Por lo tanto, el escenario es dinámico, es flexible, es muy complejo, pero creo yo que Biden, llevando apenas 6,8% del total de días que tiene en su primer mandato, le falta mucho trecho por recorrer. Y sin duda aquí lo vamos a seguir analizando porque es un país que nos interesa y que, como sé, es la primera potencia del mundo, influye en toda nuestra sociedad planetaria. Guido Larsson, muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Mundo Plus. Que esté muy bien. Que esté muy bien, que tenga muy buena tarde.